Seguimos en As Mundial, estamos en As Mundial y si usted quiere estar aquí, simplemente ingrese al canal de YouTube de As Colombia, As Espacio Colombia, suscríbase de una vez, dele a la campanita para las notificaciones, estamos en vivo 24/7, siempre allí en ese canal y en as.com. Tenemos tema, creo que dejamos pasar a un jugador, los numeritos de un jugador, para hacer un paréntesis antes del siguiente tema, que ayer fue una de las figuras y que hoy algunos incluso lo han llegado a pedir para el Real Madrid. Estamos hablando de Richard Ríos, el colombiano. Pues así es, Steven, porque ayer fue un gran partido para Richard Ríos, fue sobre todo en fase de creación de juego el jugador más importante de su equipo, lideró al Benfica en asistencias esperadas, lideró al Benfica en pases claves y además su porcentaje de duelos ofensivos ganó 7 de los 8 duelos ofensivos que enfrentó. Ese regate corto que tiene Richard Ríos, ayer lo demostró contra el Real Madrid y fue fundamental en esa creación de oportunidades peligrosas, que fue para el Benfica un buen partido en términos ofensivos, sobre todo de crear ocasiones de gol, que no lo había hecho en los últimos dos partidos, y Richard Ríos fue fundamental para eso, liderando a su equipo en estas fases de creación de juego y de todo el partido. Realmente ayer uno lo veía y decía, venga, un jugador así, incluso al Real Madrid o a un Barcelona le sirve, porque la capacidad que tiene de regate corto y de generar peligro con pases fue impresionante ayer y lo sigue demostrando. Jorge Muñoz, ¿están exagerando los que dicen, uy, este jugador cabe en el Real Madrid? Ríos hizo un buen partido ayer, sobre todo, yo quiero decir más en defensa, ¿no? Me gustó su rol más defensivo. Es cierto que a nivel de cifras fue el jugador del Benfica que más duelos ganó, con 15, igualando la cifra de Tchouaméni, también fundamental en el rol defensivo del Madrid, y también recalcando ese rol que tiene en el Benfica, quizá un poco más de, podríamos decir, jugador escoba, ¿no? Que transiciona hacia adelante y no tanto ese rol llegador que tenía antes en Palmeiras, y que quizá también puede ser su mayor pero en este Benfica, porque es cierto que su participación en el juego más adelantado se ve un poco lastrada. Lo vimos ayer, es de los del medio del campo el jugador con menos toques al balón, con 43 toques, y también puede ser su tarea más pendiente en este equipo. Ahora, lo que yo vi bueno también de Richard Ríos ayer fue las pocas pérdidas de balón que él tuvo, porque es algo que le costó al principio de la temporada con el Benfica, que por su estilo de juego que tenía el Palmeiras, como mencionó nuestro compañero en Madrid, donde jugaba un poquito más adelantado, arriesgaba muchos más pases, pero ayer su porcentaje de acierto en pases fue muy bueno. De los 25 pases que intentó, acertó 22, y en campo propio, donde sus pérdidas podían ser muy peligrosas y sobre todo lo fueron con Benfica al principio de la temporada, tuvo 100% de acierto en pases en campo propio. Entonces, algo que mejoró en un escenario muy difícil, y que va a ser fundamental para el crecimiento de él como jugador, que fue lo que le costó al principio de su adaptación europea. Alta cantidad de pérdidas tuvo y ayer estuvo muy bien en esa fase del juego. Muy bien, Un cambio de chip, ¿no? Richard Ríos es uno de esos volantes, dicen que ya no existe el 8 ni el 5, ¿cierto? Sino que existe el centrocampista total, pero Alex, yo veo a Richard Ríos y yo veo los típicos 8 de los que nos enamoramos. A ver, con diferencia, obviamente, pero Más los moderno. Fernando Redondo y toda esta clase de jugadores que nos hicieron ver a unos volantes no rocosos como en el pasado. Justo, dieron al clavo, me parece, en la palabra correcta, más moderno, ¿no? Es un futbolista que, si me lo permites decir, brilla mucho por su inteligencia táctica, ¿sabes? Sabe leer muy bien el juego, sabe muy bien, como comentaba Jorge, un poco más en defensa, checa muy bien interceptar líneas de pase, y sí, efectivamente nos remonta mucho a lo que es un medio muy tradicional, pero vaya, adaptado a estos tiempos modernos, como comentaban allá, creo que es la palabra. Tiene potencia, tiene fuerza, va al choque, muy completo, muy buen futbolista. Sí, es muy completo A y mí muy sí bueno. me sorprendió un poco. Bueno, claramente hizo un gran partido y se merecía todos los elogios, pero creo que sí me sorprende un poco que ya lo estén pidiendo para un equipo como el Real Madrid, y todos los elogios de la gente, más que todo tuiteros que vieron el partido, ¿no? Pues ya pidiéndolo y bueno, resaltando el trabajo que hizo. Claramente fue muy bueno. Participar en el gol, incluso casi marca un gol, si no es por Courtois, creo que pues también hubiera sido diferente la historia del partido con ese lanzamiento de Ríos. Pues yo creo que lo más importante de lo que vimos ayer de Ríos es que
hizo un partido tácticamente muy bueno con respecto a lo que estoy segura que le pidió José Mourinho. Y es ese intercambio de posiciones con Dedic que como decía Jorge, hizo que fuera muy bueno en las dos funciones, tanto en defensa como en ataque. Obviamente nosotros lo vimos un poco más en ataque, pero en defensa también cumplió una buena labor. Entonces, creo que igual esto nos sirve a nosotros también pensando en el Mundial y en lo que Richard Ríos ha evolucionado desde que llegó a Benfica y bueno, lo que ha hecho con José Mourinho. Eso que el esquema de ayer fue un poquito diferente al que viene acostumbrado tradicionalmente el Benfica, porque el Benfica juega con 2 extremos muy puros, y ayer, pues como no estaba Prestiani, solo estaba Sheldrup, el Ríos, digamos que fue un poquito más cargado hacia la banda derecha, haciendo sus intercambios con el lateral derecho. Entonces fue interesante verlo en ese rol, porque lo que estaba acostumbrado a hacer en el Benfica, ese rol de doble 6, de volante, digamos, central en ese doble pivote, y lo hizo bien, muy bien en ese rol, y es bueno verlo en esa curva ascendente que tiene desde que llegó a Europa. Recordemos todas las frases que dijo Mourinho cuando le tocó por primera vez a Richard Ríos, y le dijo que esto era un proceso de adaptación, y llegar después de esas frases... Él dijo que lo iba a transformar. Que lo iba a transformar, y 6 meses después, pues fue la figura de su equipo en el Santiago Bernabéu, en un escenario difícil, pues habla muy bien de cómo se ha adaptado este jugador al fútbol europeo, y cómo está en una curva ascendente que ojalá pueda seguir para llegar a ligas un poquito más importantes que la portuguesa. Ojalá. Sí, porque en Portugal ya no tiene más para dónde crecer, está en el equipo más importante de esa liga. Por favor. Bueno, muy bien, vamos a hablar del sorteo. Yo no sé, Jorge, en este momento qué tanto le intimida al Real Madrid enfrentar a algunos equipos. ¿Qué equipos no quisiera ver el Real Madrid en el cruce? Bueno, a ver, creo que este sorteo deja 2 posibilidades muy diferentes y muy radicales en el posible rumbo que tiene el Madrid, ¿no? Creo que el Manchester City es uno de los equipos posiblemente más complicados, tal vez por el momento que atraviesa ahora, ¿no? Esa carrera que está teniendo ahora mismo por el liderato de la Premier le hace tener una dinámica súper positiva. Y es verdad que por el otro lado el Sporting de Lisboa pues puede ser un rival mucho más asequible, ¿no? Es verdad que está segundo en Liga, teóricamente es mejor que el Benfica o lo viene haciendo mejor en esta temporada, pero hombre, el camino por el Manchester City puede complicar mucho las cosas. Y como decía nuestro compañero, para pues los que nos oyen en este momento, el Real Madrid tiene 2 posibles rivales en los octavos de final, Manchester City y Sporting de Lisboa, pero el resto de la llave del Real Madrid ya está definida. El Real Madrid va a jugar en cuartos de final contra el Atalanta o contra el Arsenal o Bayern. Alguno de esos 2 equipos va a enfrentar al Atalanta y esa va a ser la llave que enfrente el Real Madrid. Entonces, tranquilamente, al Real Madrid le podría tocar un duelo en octavos de final contra el Manchester City, un duelo en cuartos de final contra el Bayern Múnich, un duelo en semifinales contra el Barcelona, y ya después, pues, ya si usted gana esos 3, ya... Se espera lo que pase en el otro lado. Se espera lo que pase en el otro lado. Entonces, ahorita el Real... Pero también puede ser afortunado el Real Madrid y le puede tocar el Sporting de Lisboa y evitar uno de los grandes cocos, digamos, que es el Manchester City en este momento.